Dice así la palabra del Señor. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Señor, necesitamos de tu palabra para nuestra vida, y yo te ruego, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo haga que esta palabra sea viva y eficaz, cortante como una espada de dos filos y que penetre hasta lo más íntimo de nuestros pensamientos y de nuestro corazón, Señor, y transforme las cosas que tú quieres que sean transformadas. En tu precioso nombre. Amén. Muy bien, los que están lo saben. Cuando estamos trabajando en la ampliación del local, participan hermanas y hermanos muy diversos. A algunos les encanta subir a las alturas. Son como gatos y no les importa. A otros, cuando suben 1,5 metros, le empiezan a temblar las piernas, incluso las manos, y dicen, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer esto. Unos saben pintar, otros poner el suelo, otros y otras limpian, que da gusto. El tercero entiende de electricidad y el otro de cómo trabajar el pladur. Pero claro, nadie sabe de todo, aunque algunos digan que sí, que lo saben, pero bueno. Ahora, ahí hay que trabajar de todo. Por eso a veces el electricista o el pintor trabajan, por ejemplo, el pladur. ¿Cómo funciona eso? Al principio, cuando tú haces algo que no sabes hacer, pues va todo muy despacio, ¿verdad? Y después, al final, cuando ya casi no hace falta, has aprendido a hacerlo todo y es una primicia. ¿Por qué? Porque a base de hacerlo y ponerlo en práctica, se aprende lo que haga falta. Ahora, quien no toque un cierto tipo de labor nunca llegará a aprenderla. Y exactamente lo mismo, queridos, ocurre con el perdón. Si tú practicas el perdón, tú vas a aprender a perdonar y todo lo que eso significa. Si no lo llevas a la práctica, te vas a quedar asombrado de lo que otros pueden hacer. Mira, ¿no es cierto que en más de una ocasión has perdido a un amigo? O inclusive a un miembro de la familia a causa de algún conflicto entre vosotros. ¿Has tratado de hacer las paces por algo que hiciste solo para darte cuenta de que la otra persona se iba alejando cada vez más de ti? Si es así, y es así, quieras admitirlo o no, puedes beneficiarte del mensaje de esta mañana si lo pones en práctica. Si lo pones en práctica. Di conmigo, si lo pongo en práctica. Ahí está, si lo pongo en práctica. La iglesia que Pablo fundó en Corinto era casi tan diversa como la nuestra aquí, casi. Ya apuntamos al hecho de que el carácter de aquella ciudad podría cubrirse incluso con el carácter de nuestra tan querida Málaga. Es decir, Corinto era puerto de mar, era una ciudad cosmopolita, llena de personas de diferentes países, de diferentes culturas. Y cuando Pablo proclamó el mensaje de Jesucristo, un buen número de personas aceptaron el mensaje del Evangelio. Ahora, la iglesia reflejaba una síntesis, un conglomerado de aquella población tan diferente. Hemos constatado que entre la recepción de la primera y de la segunda carta, y esto es importante saberlo para entender el mensaje de hoy, entre esa recepción de las dos cartas que nosotros conocemos, se había creado allí un problema muy serio. En malagueño se había montado un pollo. ¿Quién sabe, quién conoce esa expresión? Había un problema grave en aquella iglesia.
Antes de escribir esta segunda carta, parece ser que Pablo los visita y aquella visita fue traumática, fue dura y también es bastante seguro que escribió una carta que no se ha conservado, que ha sido llamada la carta de las lágrimas, por lo dolorosa que tuvo que ser. Sin embargo, la carta despertó a aquellas personas. Así que 2 de Corintios está diseñada en gran parte a pasar revista a los problemas habidos, así como a acabar de restaurar la relación entre Pablo y la iglesia. Pablo comienza el pasaje que trataremos hoy dando la impresión de que los conflictos que hubo allí estaban ante todo concentrados alrededor de una sola persona. Y ese ejemplo es el que el Señor utiliza para enseñarnos en cómo abordar y tratar alguna que otra situación conflictiva por la que no solo hemos pasado o estamos pasando, sino situaciones de conflicto por la que seguramente tendremos que pasar. Por eso se nos dan una serie de pasos prácticos. El primer paso práctico para que nosotros avancemos en lo que es el perdón. La mejor manera de manejar los conflictos, queridos, y esto es algo general, y aquí también se refleja en la Biblia, es involucrar al menor número de personas que sea posible, dándole el menor número de vueltas posible. Ha habido un gran debate entre los estudiosos de la Biblia en cuanto a la naturaleza del conflicto al que Pablo se refiere, y algunos llegan a constatar que Pablo se refiere a la situación que ya mencionó en su primera carta, en el capítulo 5, que tenemos el sobretítulo Un caso de inmoralidad juzgado. Ahí se trata el caso de un hombre en la iglesia que estaba manteniendo relaciones sexuales con su madrastra. La iglesia lo sabía, pero la iglesia no hizo nada con ese asunto. Es más, Pablo incluso les echa en cara de que están orgullosos de lo abiertos, liberales y progresistas que se creen ser. Así que dejó claro de que como iglesia estaban tremendamente equivocados. Por eso les ordena que en vez de estar mirándolo como pasmados y decir, no veas este hombre lo que está haciendo y esa mujer, pero claro, como nosotros vivimos de la gracia, él dice, de eso nada, a esa persona hay que expulsarla de la iglesia. Este tipo de pecado, como cualquier otro pecado de carácter público, no solamente estaba poniendo en entredicho el testimonio de la iglesia, sino que iba a impactar a la corta o a la larga como un cáncer en todos los miembros. Ese comportamiento, si se dejaba sin tratar, iba a conducir a otros a comprometerse con el pecado, con cualquier tipo de pecado que no hace falta que le pongamos nombre. Pablo dijo que la única manera de hacer frente a este comportamiento, que era evidentemente incorrecto, era que esa persona se apartase de ese pecado tan horrible, que se arrepintiera, que lo dejara y que mientras tanto se le negara la comunión con la iglesia. Porque mirad, la comunión con la iglesia no era el participar o no en la Santa Cena. Eso es solamente un pequeño rito, digamos. La comunión con la iglesia es el trato, el estar ahí. Y parecía que él estaba ahí como si nada. Algunos han llegado a la conclusión de que la iglesia hizo lo que Pablo les ordenó. Ahora, que cuando Pablo llegó a Corinto, en algún momento después de su primera carta, ese hombre pudo haberse enfrentado a Pablo diciéndole, oye Pablo, ¿quién te crees que eres tú para decirme a mí lo que yo tengo que hacer? ¿Quién crees que eres tú? Mirad, eso pasa. Y ese tipo de situaciones no son nada agradables, me lo tenéis que creer. Es muy posible que la gente en la iglesia comenzara a tomar partido, y eso ocurre también a menudo, con la consiguiente, mira, no, él tiene razón, desunión, él tiene razón, tensiones, discusiones, y esa amargura generalizada. Esta es una explicación muy plausible para entender mejor a lo que Pablo puede estar refiriéndose en nuestro texto. Pero notad algo, Pablo no especifica cuál es el problema. Los corintios sabían lo que había pasado y no hay ningún provecho en organizar un refrito con esa historia. Pablo no tenía ningún deseo de alimentar los rumores, así que se hizo entender sin necesidad de revolver la olla y extender el olor y el dolor de heridas viejas, porque eso
no fomenta nunca la curación de nada, y menos en la iglesia. Lo sabemos por experiencia personal, ¿verdad? Digamos que tú te caes y te haces una herida en la pierna. Va a pasar el tiempo y la herida se va sanando. Sin embargo, ¿qué pasaría si con el paso del tiempo y el cuidado que le das, cada vez que se forma una costra vas y la arrancas? Te lo puedes imaginar, ¿verdad? ¿Vas a curarte más rápido de esa manera? No, claro que no, evidentemente que no. Y es que no solo va a tomar más tiempo la curación, sino que seguramente que vas a provocar una infección galopante y acabarán cortándote la pierna. No es la cosa para tanto, pero puede pasar. Lo mismo pasa en momentos de conflicto, momentos de dolor o de lucha. Y no estoy hablando ni mucho menos a la iglesia en particular. A veces cuando he dicho que algunas mujeres, cuando discuten preferentemente con sus maridos, se ponen históricas y no histéricas, eso es lo que pasa. Yo he cosechado ahí más de una sonrisa, pero es en realidad algo muy serio y fatal, porque cuanto más arranques la costra de lo viejo, tanto más tiempo se va a necesitar para que algo se sane, o para que no llegue a sanarse nunca si sigues metiéndole mano. Cuanto más vueltas le demos al refrito del pasado, más profunda se va a hacer la herida. Cuanto más hablemos con los demás, discutiendo, criticando, removiendo, recalentando un asunto malo, tanto más crece el daño. Queridos, eso pasa en las relaciones personales, entre padres y madres e hijos, entre cónyuges, sencillamente entre personas. Si le dices a alguien que te quiere, mira, tal persona me ha hecho daño, ellos, los que te quieren, van a sentir también ese dolor. Y diciéndoles eso, tú los vas a forzar a que tomen partido, a que te den la razón y se pongan de tu parte. De hecho, y aunque lo hagamos de forma inconsciente, eso es lo que realmente queremos cuando contamos esas historias, que se pongan de nuestro lado y que hagan un frente común contra el enemigo. Eso solo hace que el conflicto crezca y por lo tanto empeore. Así que para solucionarlo, cuando eso va oscureciéndose, se necesita siempre más gente, más tiempo, más trabajo. Mirad, yo no quiero aquí ni comentar los follones que algunos de vosotros habéis montado por medio de las redes sociales. Madre mía, un comentario sobre una persona, sobre un hecho, sobre lo que sea, en una red social. Entonces saltan 20 al momento y dicen, eso es injusto, estoy de tu parte. Y se forma una bola que yo me he especializado a darle patadas a esas bolas para alejarlas de mí. Yo le he recomendado a los jóvenes que se salgan todos del Facebook, que no usen las redes sociales como la usa todo el mundo, porque se forma cada lío. Cuanto más personas lo ven, peor se forma. Así que, queridos, el primer paso hacia la curación, hacia el perdón, es poner una cerca alrededor de la herida. Eso es una venda que procure que no se infecte, para que no se toquetee, para que esté fuera de la vista. Hay que tratar el daño de la herida, y eso es lo que Pablo hizo en su momento en la primera carta. Pero una vez hecho, dejarla estar, y si es posible, dejarla estar por siempre. ¿Sabes? Ese es el primer paso del perdón. Mientras tú arranques la costra, mientras que vuelvas a la historia, mientras que quieras una aclaración, mientras que digas que tú quieres que eso esté en su sitio y que haya justicia, lo único que estás haciendo es arrancar la costra. Tú no vas a poder perdonar. Y hay tantas cosas que tenemos que perdonar. Cada semana tenemos que perdonar a personas, a situaciones, cada semana. Y son cosas que nos llegan al corazón, al alma, que duelen mucho. Pero es nuestra la decisión de otorgar perdón o de no hacerlo, de seguir toqueteando y de profundizar la infección o no. Fíjate el Señor lo que lo dice, que cosas
vanas, malas, incluso palabras sucias, ni se nombren entre nosotros, porque eso provoca infección y dolor. El segundo paso práctico que Pablo nos muestra aquí es que él deja más que claro que cualquier tipo de disciplina debe de ser una disciplina redentora, que atraiga a la persona. Cualquiera que sea el problema del que se habla aquí, sí que sabemos que la iglesia respondió a lo que estaba pasando de la manera que Pablo sugirió. Probablemente excomulgaron y excluyeron a ese miembro que tenía esas formas de vida, y como resultado de esa acción tan radical, la persona acabó arrepintiéndose. Evidentemente, esa persona expresó su pesar por lo que había ocurrido y dejó de hacerlo. Sin embargo, parece ser que había algunos allí que pensaban que el arrepentimiento de esa persona no era suficiente. ¿Alguien te ha pedido perdón alguna vez y tú has pensado, eso no me basta? Hasta que no se arrastre de rodillas hasta mí, no es suficiente. Hasta que no reconozca públicamente el daño que me ha hecho, no es suficiente. Perdóname, tío, que la verdad lo he hecho mal. ¡Al suelo! No lo decimos, solo lo sentimos y lo pensamos. Ahora arrepiéntete, pero de verdad. Ponlo en Facebook. ¿Ah? Así se enteran todos que has metido la pata, que me has hecho daño, que te has arrepentido de verdad. Porque claro, tiene que enterarse todo el mundo, si no, no es. No. Este hombre parece que acabó arrepintiéndose, pero unos decían, no es suficiente. Tal vez pensaron que era superficial, tal vez pensaron que la persona merecía un castigo mayor. Los leales a Pablo pudieron haber creído que aquel hombre no podía haberse arrepentido tan fácilmente. Tal vez pensaban, bueno, tenemos que excluirlo 6 meses y medio más. Yo qué sé. Quizás lo tenían marginado pensando que después de lo que había hecho no se merecía nada. Fuera lo que fuese, el texto sugiere que había un sentimiento que aunque ese hombre se hubiera arrepentido, tenía que sentir más castigo sobre él antes de ser restaurado de verdad y de permitirle que estuviera en comunión con la iglesia. No se sabe lo que los motivaba, quizás fuese el querer demostrar su lealtad a Pablo, pero cualquier tipo de lealtad que no sea a Cristo puede ser peligrosa. Por eso Pablo aclara 2 asuntos aquí. En primer lugar, él, cuando habla del perdón y de la reconciliación, nos dice que lo que importa en primer lugar es la iglesia. Pablo señala que el asunto, el problema no es él, sino la pureza, el bienestar de la iglesia. Fijaos, por favor, lo que dice a partir del versículo 5. Dice, si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, hasta cierto punto, y lo digo para no exagerar, se la ha causado a todos ustedes. El dolor y los sentimientos que Pablo haya podido sentir no son el problema. Lo que importa es el daño que esta persona está causando o causó en su momento a la iglesia. Este conflicto, y eso es lo que dice Pablo, no va de personas, sino de conductas, de actitudes. Mirad, tener una familia hecha trizas, tener un matrimonio conflictivo, estar al margen de la ley, o vivir con un cabreo perenne. ¿Sabéis lo que es un cabreo perenne? Siempre estás enfadado por algo, ¿no? Yo qué sé, el problema no es solamente que le hagas daño a alguien, sino el daño que con tu conducta o actitud le puedes estar haciendo a la iglesia. Mira, no está bien hacerse daño los unos a los otros bajo ninguna circunstancia. Lo que debemos demostrar en nuestras relaciones, ante todo aquí dentro, es amor los unos por los otros. Cuando nosotros ofendemos a otra persona, deberíamos de ir a ella y pedirle perdón. Cuando otros nos han herido, deberíamos de ir a quien lo hizo y decirle que nos ha dolido lo que ha hecho o dicho. Porque, ¿sabes? Muchas veces no somos conscientes que hemos hecho algo para herir a otra persona. Mira conmigo mismo, ¿vale?
El típico mensaje de Natanael: hoy has repartido palos. ¿De verdad que he repartido palos hoy? Sí, y me doy cuenta cuando alguien me lo dice. Y a lo mejor he dejado a alguien sangrante. Yo tengo la oportunidad de herir a un montón de gente desde aquí, porque cuando hablo no me pueden parar y digo cosas a veces que no debo y la gente se mosquea que no veas, ¿no? Oye, pues, ¿sabes lo que tienes que hacer? Ven a hablar conmigo. Vete a hablar con esa persona que te hizo daño. Lo drástico de las medidas que Pablo ordenó en cuanto a esa persona no fue porque ese hombre o mujer lo hubiese ofendido a él. Eso hubiera sido una cuestión personal, sino por el hecho de que con su actitud o acciones estaba amenazando el testimonio y la pureza de la iglesia, porque aquello se había convertido en un problema público. Queridos, los temas personales se tratan a nivel personal, privado. Los problemas que manchan el testimonio de la iglesia son asunto de todos. La norma que debemos de aplicar a los problemas personales es buscar la reconciliación. ¿Tienes un problema con alguien? Intenta reconciliarte. ¿Tienes un problema con alguien? Perdona. O sencillamente pasa por alto la ofensa. Pásala por alto. Puede haber momentos en que los otros deben de estar involucrados si es necesaria la resolución de un conflicto y los afectados piden apoyo. Vale. Pero si no, intenta hacerlo tú. La norma aplicable a una iglesia es enfrentar el problema, la disciplina y la restauración. Tomemos un ejemplo. Violencia doméstica. Si esto es un pecado entre el esposo y la esposa, ellos pueden necesitar la ayuda de un consejero, pero es mejor mantener la cuestión en privado. Solo en el caso de una negativa a arrepentirse, se lleva este asunto delante del consejo. Recuerda, involucrar los menos posibles. Generalmente los asuntos no pasan de ahí. Casi todos los problemas se quedan siempre resueltos en el consejo de la iglesia. ¿Y sabéis por qué? Porque o las personas se someten o se van de la iglesia. Se someten y dicen, ayudadme. O se van de la iglesia y dicen, ¿tú qué vas a decirme a mí? Pero queridos, es el camino. No es una intromisión indebida. Ahora, si el problema es público y hace peligrar la reputación de la iglesia, se debe tratar a ese nivel. Entonces, el segundo paso práctico es que nosotros debemos de pensar de que importa la iglesia, pero también importa la persona. Porque la meta de la disciplina, según el apóstol, no es el castigo. La disciplina no es castigo, sino redención y restauración. Dice aquí el versículo 6 al 8, ya le basta la reprensión que recibió de la comunidad. Ahora es mejor que lo perdonen y le den ánimo, no sea que la pena sea más grande de lo que pueda soportar. Les ruego, pues, que demuestren cariño. La razón por la que debemos mantener la disciplina en la iglesia no es un asunto de control, queridos, es un asunto de crecimiento espiritual. No se trata de juzgar a las personas, sino de proteger a las personas. No se trata de castigo, se trata de redención. Y Pablo ordenó acerca del hombre que había pecado de tal manera que fuese excluido de la comunidad, de la comunión, porque no se había arrepentido, no lo había dejado. Había que excomulgarlo, pero no para castigarlo, sino para que se diese cuenta de la maldad de sus acciones. Y esto es algo que a menudo se pasa por alto. Alguien comete un pecado y decimos, wow, y lo rehuimos. Pero esto debe ser el último recurso y no la primera respuesta. A veces, queridos, cuando alguien comete un pecado X, lo tachamos como si estuvieran perdidos para siempre. Decidimos no querer tener nada que ver con esa persona. Pero mira, eso, yo no estoy hablando de la iglesia, estoy hablando en general. La mentalidad esa es pecado. Hemos de buscar la redención de la gente, no la condenación. Mira, es por desgracia que es así. Estamos mucho más preparados para darle una patada a alguien y alejarla de nosotros que para dar la bienvenida a los perdidos y arrepentidos que vuelven al redil de la iglesia. ¿Verdad que dar patadas a veces es más fácil que abrazar a alguien? Sin embargo,
Esa bienvenida con amor es lo que nos gustaría que los demás hicieran con nosotros si nos hubiéramos desviado y nos hubiésemos dado cuenta del error de nuestros caminos. ¿A quién no le gustaría, a quién le gusta recibir un abrazo? A todos, creo que sí. ¿A quién le gusta recibir una patada? A nadie, ni en la espinilla ni en ninguna parte. La naturaleza humana es de tal manera que cuando alguien nos hace algo a nosotros personalmente, estoy hablando de nuestra naturaleza, en lugar de tratar de resolver el problema, lo que hace la persona es que se arma de pies a cabeza y se lanza a la batalla y a la guerra. No nos gusta trabajar en la resolución de conflictos. Lo que la persona quiere es ganar. No resolver el conflicto. Yo quiero ganar aquí. Que se vea quién tiene la razón. No resolución de conflictos. Ganar. Es más fácil gritar y sacar las uñas. ¡Chin! ¿Conocéis esto, no? Algunas se ríen. Ay, hermanas, cuidado con las uñas. Y hermanos, cuidado con los puños, Cuidado con los puños. Porque eso es mucho más fácil, ¿vale? Gritar y sacar las uñas que pararse a orar, a sopesar, a pensar y a hablar. No sé si me creeréis, pero algunos no son felices hasta que sienten, estoy hablando de forma metafórica, hasta que sienten cómo le hincan el cuchillo al otro hasta hacerlo sangrar. Aprende la lección. ¿Ves lo que me has hecho? Y entonces queremos que se rindan, queremos que obedezcan, queremos que nos declaren vencedores y que se sometan para siempre. ¿Estoy exagerando? No estoy exagerando. Ese es el enfoque más maquiavélicamente equivocado que nos podamos imaginar, pero es el más extendido en cualquier clase de conflicto, queridos. Es terrible. En situaciones de conflicto es fácil dejarse seducir por el poder. Por alguna razón sentimos que tenemos derecho a jugar, a ser Dios y emitir edictos y juicios acerca de otra persona, de su corazón y de sus intenciones. Queridos, todo lo contrario es lo bueno y lo necesario. Somos responsables de apoyarnos unos a otros y de rendir cuentas unos a otros para así poder vivir como Dios nos ha mandado vivir. Y queridos, eso no es lo mismo que rendir cuentas a alguien que supuestamente nos dice cómo debemos de vivir. Escuchad, no es lo mismo rendir cuentas a alguien que nos recuerda los principios de Dios que rendirle cuentas a alguien que nos quiera imponer sus propios principios. Rendir cuentas con los principios de Dios es como cuidar a los árboles. Mira, el objetivo cuando tú podas un árbol no es castigar al árbol, ¿verdad? Sino que tú estás fomentando la salud y la fecundidad del mismo. Y en esta situación concreta en Corinto se había logrado el objetivo. La disciplina aplicada por la iglesia llevó a ese hombre a arrepentirse de su pecado. Ahora bien, ya era hora de dar la bienvenida al hombre de nuevo en la comunión de la iglesia. ¿Te ha pedido alguien perdón? ¿Te ha pedido alguien perdón? No le exijas más. Está bien ya. Es hora de acogerlo. No reabras la herida. Obra como si fueras tú. Obra como si fueras tú. Y vamos a ir al último paso práctico. No veas. ¿Sabéis cómo lo he titulado? Escuchadme, por favor. Perdona o revienta. Dicho de otra manera igual de drástica, la falta de perdón es un arma de doble filo en las manos de Satanás, porque destruye al culpable y destruye también al ofendido. ¿Sabes? La amargura, dijo alguien, es como tomar veneno y esperar que el otro se muera. No tiene gracia. No tiene gracia.
cuando nos negamos a reconciliarnos, cuando nos negamos a dejar atrás el dolor, Satanás va a usar nuestra dureza de corazón para enquilosar tanto al uno, al culpable, como al otro, al ofendido. Fijaos lo que dice el versículo 10 y 11, porque esto está muy claro. Dice, a quien ustedes perdonen, también yo le perdono. Y lo que he perdonado, si realmente tenía algo que perdonar, lo perdoné en atención a ustedes en presencia de Cristo. Así no se aprovechará Satanás de nosotros, pues conocemos bien sus propósitos. Y sus propósitos son de liarla, de destruir, de separar, de romper, de matar. Pablo ofrece su perdón para asegurarse de que el castigado no se va a desalentar y no va a perder la esperanza. Versículo 7. Ahora es mejor que lo perdonen y le den ánimo, no sea que la pena sea más grande de lo que pueda soportar. Yo creo que la disciplina en la iglesia es necesaria, pero debemos de administrarla con mucho cuidado, porque siempre, queridos, el objetivo es redimir y restaurar. Si la iglesia, si tú mismo, tú misma, continúas apretando a aquel que te ha hecho algo, lo vas a desanimar, lo vas a hundir en la desesperación, lo vas a alejar del Señor. En otras palabras, queriendo tú tener razón, vas a hacer más daño que bien. Déjalo estar, déjalo estar. Me entristece pensar en cuántas personas han dejado las iglesias, le han puesto un punto final a sus matrimonios, han roto las amistades y han destrozado las familias porque hicieron algo realmente tonto y pecaminoso y luego, como habían metido la pata, se hartaron de ser golpeados sin descanso por los hermanos o por los esposos, esposas, amigos, amigas a causa de eso. No hubo nunca perdón y nadie puede aguantar eso. Por eso, perdona o revienta. Dilo conmigo, porque yo quiero oír esa palabra bien. Perdona o revienta. Mira, la falta de perdonar, repito, para perdonar, la falta de voluntad para perdonar es una puerta abierta al diablo. Cuando nos negamos a perdonar, a Satanás se le permite utilizar dentro de ti un arsenal de amargura, de resentimiento, de espíritu crítico, de chisme, de falta de amor, y con esa ametralladora Satanás va alejando a sus víctimas más y más de la gracia salvadora y redentora. Acerca del perdón, alguien escribió, el mandamiento a perdonar está dirigido a los creyentes normales, que tienen que aprender a amar y a perdonar a gente no tan adorable y perdonable, gente que calumnia, que miente, que malversan, que adulteran y que manipulan. Se requiere de la comunidad de fe para volver a la gracia cuando su unidad y su paz se ven amenazadas por deficiencias y debilidades humanas. Se nos llama a la obediencia cuando el pecado de otra persona le causa dolor a la parte inocente y genera desconfianza entre los creyentes. Hermanos, el perdón es una práctica singularmente cristiana. Cuando el resto del mundo está demandando justicia y castigo, la iglesia debe de estar presente como testimonio de misericordia, de gracia y de perdón. Y al parecer en Corinto la persona que cometió el pecado reconoció su mal comportamiento y ya era hora de que la iglesia lo perdonase y lo restaurase. Permitidme que añada algo acerca del perdón. En primer lugar, nadie dijo que perdonar sea fácil. Pero si no perdonas, revientas. Mira, a veces da la impresión de que el perdón parece imposible. ¿Cómo podría alguna vez perdonar a alguien que haya asesinado a un miembro de tu familia? ¿Cómo se puede perdonar a quien mató a tu hijo? ¿Cómo se puede perdonar a alguien que te trató tan brutalmente? ¿Cómo se puede perdonar a alguien que una y otra vez te deja el corazón destrozado y hecho jirones por sus palabras y actitudes? ¿Cómo se puede perdonar eso? Yo no tengo una respuesta para esas preguntas.
Perdonar requiere en ciertas situaciones una actuación milagrosa de parte de Dios. Perdonar no es nada fácil. La mayoría de las situaciones no son tan extremas como esa, así que la segunda cosa que hay que recordar acerca del perdón es que cuando se nos ordena que perdonemos, se nos dice también que perdonemos aquellas cosas que nosotros mismos podríamos haber hecho o que ya hemos hecho. Piensa en ti mismo, piensa en ti misma. Cuando alguien te agrede, cuando alguien te hace algo, piensa en ti mismo. Si tú fueses el culpable, ¿no te gustaría que la otra persona te perdonase a ti? Se nos dice que perdonemos una palabra hiriente, una traición, un trato deshonesto, un arranque de ira, una acción imprudente. Todas estas cosas son malas, pero son cosas que nosotros también hacemos o haremos. Precisamente por eso sabemos cuánto dependemos del perdón y de la gracia. Hemos de dar a los demás lo que deberíamos o lo que desearíamos recibir si la situación fuese al revés y nosotros hubiéramos pecado. Ay, Señor, que Dios nos ayude a pensar aquí en nosotros mismos. En tercer lugar, se nos dice que hemos de perdonar porque Dios nos ha perdonado asuntos mucho peores. Piensa tú en la gracia que se refleja en la cruz de Gólgota. Dios mío, cuántas cosas nos perdonó el Señor, ¿verdad? Este es el verdadero argumento de la Biblia. Como seguidores de Cristo, hemos sido perdonados de nuestra traición a Dios, de nuestra idolatría, de cuando hemos negado la fe, de nuestra desobediencia, de nuestros pecados conscientes y también inconscientes. Hermanos, las personas que se niegan a perdonar no tienen un concepto claro por y de lo que ellos mismos han sido perdonados. La Biblia sostiene que dado que sabemos lo que es ser perdonado, debemos de estar también dispuestos a perdonar de una manera similar a los demás. Nosotros sabemos de la paz, la libertad, el gozo que da cuando alguien te ofrece su perdón. Y nosotros todos conocemos la oración maravillosa del Padre Nuestro, cuando decimos perdona nuestras deudas. ¿Cómo? Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestros pecados de la misma manera que nosotros estamos perdonando a los demás. ¿De la misma manera? Sí, de la misma manera. Entonces, ¿tú estás dispuesto a perdonar? No, pues ¿tú qué esperas? Es que es una frase de las más fuertes en la iglesia. Hemos sido perdonados por Dios. ¿Cómo vamos nosotros a retraer el perdón? Y en cuarto y último lugar, nos parecemos más a Jesús cuando perdonamos. Nada honra más al Señor que cuando extendemos la misericordia y la gracia a alguna persona, porque eso es un acto divino. No es nuestra respuesta natural. Cuando perdonamos, nos encontramos con la liberación de la amargura, con la liberación del resentimiento y de la presión que genera el conflicto. Disfrutamos de una relación restaurada con el que nos hizo daño y la experiencia de la gracia de Dios de una forma especial y maravillosa. Mira, si alguien te ha hecho algo y no te pide perdón, repito lo de antes, si alguien te ha hecho algo y no te pide perdón, quizás ni sepa lo que te ha hecho. Yo me acuerdo quizás del primer año de matrimonio con mi esposa, cuando me la encontraba de morros. ¿Habéis visto alguna vez a Anne de morros? Es muy gracioso. Porque los labios le salen para adelante, como si tuviera bembas. Y yo decía, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué he hecho mal? Y no veas, qué castigo más fuerte. Y ahora, adivina, adivinanza, ¿qué tiene la señora en la panza? Porque la cosa estaba que no... Oye, cuando pasa algo así, vete a esa persona y dile, oye, ¿qué te he hecho? ¿Qué te he hecho? Eso en los matrimonios pasa muchísimo, muchísimo. ¿Qué te he hecho?
O cuando tú sepas que no has hecho nada, vete a la persona y la miras y le dices, oye, te perdono. ¡Ja! ¿Qué te crees que pasa ahí? Tú le dices, te perdono, y el otro dice, hey, ¿de qué? ¿Yo qué te he hecho a ti? Y ya está la cosa clara. Vamos a llegar a las conclusiones. Queridos, como seguidores de Cristo tenemos que estar mucho más preocupados por la gloria de Dios que por nuestras victorias personales. Deberíamos ver el pecado como lo que destruye a las personas, a los hogares, a las iglesias. La lucha que otros se enfrentan deberían de provocar en nosotros compasión y gracia, así como el deseo de ayudar al que sufre para que se libere de lo que le hace daño y lo esclaviza. Deberíamos desear de ayudar en lugar de condenar. En lo más profundo, todos deseamos algo así, porque nos gustaría que en caso de necesidad nos tratasen de esa manera. Yo me gustaría que fuésemos una iglesia reconocida como un lugar donde el amor se demuestra en acciones. Así que tenemos que escuchar con toda nuestra atención lo que Pablo nos está enseñando y tenemos que ponerlo en práctica. Tenemos que entrenarnos para responder como Dios manda, en lugar de simplemente castigar al otro y así estar adoptando y practicando los caminos del mundo, lo que Satanás quiere y lo que al final solo lleva a la destrucción. Si hacemos esto, nosotros no solo vamos a evitar la pérdida de amigos y de familia, sino que vamos a ver cómo nuestros enemigos y personas que nosotros ni lo pensaríamos van a responder positivamente a la gracia de Dios. Y queridos, el perdón es el paso que desata la gracia de Dios. Y tenemos tantas cosas en nuestra vida que debemos de perdonar, que yo os invito a que ahora, cuando yo deje unos momentos de meditación y de silencio para todos, que aprovechéis para orar y para por lo menos decirle al Señor, Señor, dame fuerzas para que yo perdone esto, para que yo perdone aquello a esa persona o a la otra. Y después del culto tú le puedes decir a tu esposa, te he perdonado. Inténtalo, porque todo lo demás es disrupción, es un ácido que es derramado sobre tu alma y la corroe. Ten cuidado, son muchas las cosas que debemos de perdonar. Amén.